Hola niños, bienvenidos. Amigos, bienvenidos en este domingo nuevamente a esta reunión infantil. Qué bueno que pudieron estar aquí, que pudimos reunirnos a través de este medio para poder realizar esta reunión, este culto a nuestro Dios. Espero que ya tengas tu Biblia ahí en la mano para dar lectura a nuestro llamamiento a la adoración. Vamos a buscar el Salmo número 29 y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 2. Salmo 29, del versículo 1 al versículo 2. ¿Lo tienes listo? Vamos a leer. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Hola niños, acompáñenme a hacer una oración. Cierren sus ojitos y oremos. Dios, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aprendiendo más de tu palabra. Este culto lo ofrecemos a ti para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cantemos juntos a Dios. Mi Cristo
mano siempre me guía. Muchas promesas me dan. Tú estás siempre a mi lado. Muchas promesas me dan. Nunca estaré solo. Bien, es el momento del repaso de la clase anterior. Con la maestra Danae vimos acerca del Halloween. Ella nos explicó su origen, lo que significa y algunas de las actividades que se realizan en esa celebración. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de practicarlo, no debemos participar en ese tipo de celebración, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay motivo para que nosotros estemos celebrando a los muertos, porque Dios es un Dios vivo. Vimos también algunas de las actividades que se realizan en esta celebración. Por ejemplo, muchas personas decoran sus casas, sus vehículos, y vemos que muchos niños y adultos se disfrazan. Por lo general, estos disfraces se trata de que den miedo, de disfrazarse de personajes que causen terror. Por ejemplo, brujas, fantasmas, momias, etc. Pero vemos algo muy importante en la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice acerca de que todo lo que sea verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto debemos de pensar. No debemos de pensar en cosas que nos den miedo, en cosas que nos quiten la paz, que nos dejen intranquilos. Por lo tanto, esta celebración no debe ser parte de nuestra vida como cristianos. La lectura bíblica en esta mañana la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 31 al versículo 36. Busquemos el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36. Vamos a leer todos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Chicos, en este domingo vamos a continuar con el tema de la Reforma. El día de hoy es 31 de octubre y recordamos un año más del inicio de aquella Reforma protestante a través de Martín Lutero. El día de hoy vamos a conocer a 4 personajes más que se les conoce como los pre-reformadores, personas que vivieron antes de Martín Lutero, pero que también al leer la Escritura, inspirados por lo que decía en ella, quisieron iniciar un cambio en ellos y en la sociedad que les rodeaba en ese entonces. Ellos son Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Vamos a conocerlos a estos 4 pre-reformadores.
Pedro Baldo, mercader francés muy rico, en el año de 1170. Él decidió leer la Biblia, pero al encontrarse en el idioma latín, en el cual él no era muy bueno, pidió que la tradujeran a su idioma. Él predicó principalmente a los pobres y a estos seguidores de Pedro Baldo se les conoció como valdenses. Mientras Pedro Baldo leía más y más la palabra de Dios, se daba cuenta de que ciertas doctrinas y prácticas que llevaba la Iglesia de Roma no eran correctas. John Wycliffe nació en Inglaterra y rápidamente fue un reconocido filósofo y teólogo de la época. Roma pidió apoyo económico a Inglaterra y Wycliffe aconsejó que no se le diera, ya que la iglesia en Roma era ya muy rica. Esta forma de pensar de Wycliffe lo metió en grandes problemas, haciéndose un gran enemigo con la iglesia en Roma. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y comenzó a traducirlas al idioma inglés, pero murió antes de completarla. John Huss. Él fue un sacerdote y un reconocido predicador. A través de la lectura de las Escrituras, veía el abuso del poder de la Iglesia en Roma. Él estaba en contra de la doctrina de las indulgencias, predicó en el lenguaje común y también fue excomulgado y condenado a muerte en la hoguera por la Iglesia de Roma. Girolamo Savonarola nació en Italia y fue un fraile muy joven que meditaba en las Escrituras. Él también predicaba en el lenguaje común. Anunció sobre la gracia salvadora de Cristo. Señaló los abusos y prácticas inmorales de líderes políticos y religiosos. También fue excomulgado y condenado a muerte en la hoguera. Como podemos ver, estos 4 personajes vivieron en tiempos distintos, también venían de orígenes diferentes, pero todos y cada uno de ellos tienen cosas en común. Primeramente, que a través de la lectura de la palabra de Dios fue como conocieron que las cosas que pasaban a su alrededor no eran correctas, no estaban siguiendo lo que Dios quería. También rescataron la autoridad de la palabra de Dios y no las cosas que dijeran los demás. Para ellos, la autoridad era la Biblia, la palabra de Dios escrita. Todos y cada uno de ellos también predicaron al pueblo estas verdades en el lenguaje común del pueblo, porque recuerdas que antes solamente se leía la palabra de Dios, pero en un idioma que no todos conocían, que solamente era para ciertas personas que tenían un nivel alto dentro de la sociedad. Y ese idioma, ¿recuerdas cuál era? El latín. Muy bien. Entonces, estas personas predicaban en el idioma del pueblo, para que ellos entendieran lo que Dios decía en su palabra. Al hacer esto, los 4 fueron tomados como enemigos de la iglesia romana, porque estaban haciendo cambios en todo lo que ellos enseñaban, y esto no les convenía. Entonces, estos 4 personajes tuvieron unas consecuencias increíbles, pero ellos fueron valientes, porque no se retractaron, no se echaron para atrás cuando fueron cuestionados en el por qué enseñaban estas cosas, y les dijeron: digan que ustedes están equivocados, que todo lo que están enseñando está mal. Pero ellos dijeron: no me voy a retractar. Y fueron valientes y aceptaron las consecuencias que vendrían por haber defendido la palabra de Dios. Recordamos que solamente
casi después de 20 años que muere Girolamo Savonarola, empieza Martín Lutero su movimiento de las 95 tesis exhibidas en donde mencionaba él las cosas con las que no estaba de acuerdo que se estaban haciendo por parte de la Iglesia romana. Y recordamos que a partir de la Reforma se desprenden estas 5 verdades que ya las hemos visto también en clases pasadas. ¿Cuáles son? Solo Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad de fe y práctica. Solo Cristo. La salvación es solamente por Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en esa cruz. Solo gracia. Esto es un don de Dios y no hicimos nada para merecerla. Solo fe. Solo nuestra fe está en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo a Dios la gloria. Solo Él es el más importante y a Él es quien debemos de glorificar, alabar y agradecerle. Solo a Dios la gloria. Estas 5 solas las practicamos aún sin saberlo en nuestra vida diaria y son esenciales para la vida y práctica cristiana. Y en estos 5 enunciados se resumen las verdades no negociables del Evangelio. Tengo algunas preguntas para ti y para mí también, me incluyo. ¿Tendremos que hacer algún cambio en nuestra vida? ¿Deberemos hacer una reforma, un cambio personal para vivir como lo pide Dios? ¿Impactamos a la gente a nuestro alrededor con la luz que Jesús, o sea, con la verdad que Jesús ha puesto dentro de nosotros? Espero que sí, amigo. Así como los ejemplos de estos 4 prerreformadores que vimos el día de hoy, que a través de la lectura de la palabra de Dios se dieron cuenta de las cosas y realmente pudieron ser libres de todo el peso que habían puesto sobre ellos acerca de seguir cosas, de cumplir penitencias, de hacer cosas que la gente decía, que la iglesia en ese entonces, la iglesia romana decía que solamente haciendo esas cosas ellos podrían obtener salvación o perdón. Al leer ellos la palabra de Dios, fueron libres de todas estas cosas que habían sido inventadas, ¿sí? Entonces, lo mismo para nosotros. ¿Cómo podemos hacer este cambio en nuestra vida? ¿Cómo podemos accionarlo? Conociendo a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Lo hemos dicho ya, a través de su palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Solamente así conoceremos a Dios y Dios a través de su palabra nos hará verdaderamente libres, porque conoceremos lo que Él quiere para nuestra vida. Así que si aún no has hecho este cambio en tu vida, ¿qué esperas? Vamos a iniciar. Y así como estos personajes que leyeron, se dieron cuenta y accionaron las cosas, no se quedaron ahí sentados, pues sí es cierto, pero bueno, aquí me voy a quedar y yo solito voy a hacer lo que Dios quiere. No, ¿verdad? Ellos se levantaron y comunicaron la verdad de la palabra de Dios a la gente que vivía a su alrededor e iniciaron un gran cambio. Entonces, te invito a que seamos libres verdaderamente
conociendo la palabra de Dios, iniciando un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida con ayuda de Dios, conociendo su palabra, llamándole y orando, hablando con Él todos los días. Vamos a tener nuestra verdad bíblica del día de hoy. El versículo que vamos a aprender va a ser el versículo número 36. Juan 8:36. ¿Listos? Vamos a ver. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Vamos a repetirlo nuevamente. ¿Listo? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Lo tienes? Muy bien. Muchas felicidades para nuestro amigo Diego Alejandro, quien estuvo cumpliendo un añito más. Muchas felicidades, Diego, que te la hayas pasado muy bien. Recibe un gran abrazo de todos los que formamos parte de Crece Infantil. Que Dios te bendiga y muchas felicidades. Chicos, vamos a hacer esta oración. Vamos a expresarle a Dios nuestra gratitud y nuestras peticiones y vamos a dejarlas en sus manos porque sabemos que Él hará. Cierra tus ojitos y acompáñame. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nos podemos acercar a ti a través de tu Hijo Jesús para expresarte estas gratitudes, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has cuidado hasta el día de hoy, porque nos permite, Señor, acercarnos a ti sin ningún temor, Señor, con toda la confianza que tú nos recibes a través de tu Hijo Jesús. Gracias te damos por todo lo que has hecho al día de hoy con nosotros, porque tú nos enseñas y nos guías para ir por buen camino, Señor. Ponemos en tus manos nuestras peticiones. Yo sé que conoces los corazones de cada uno de nosotros, sabes lo que guardamos en ellos, Señor, y ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor. Pedimos por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, ya sea espirituales, ya sea de trabajo, de salud, de cualquier tipo de situación, Señor, que ellos estén sufriendo o que estén clamando a ti, Señor. Te pedimos que tú, Señor, respondas esas oraciones y les ayudes en su momento, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, Señor, que nada escapa de ti, Señor, que tú nos proteges, pero sobre todo que tú nos amas. Dejamos todas estas peticiones en tus manos y pongo a mis amiguitos y a sus familias en tus manos, Señor, para que tú las cuides, las guíes, Señor, y siempre seas con ellos. Gracias por estos momentos que podemos acercarnos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Chicos, pues es así como llegamos al final de este culto infantil. Le doy gracias a Dios porque nos permitió reunirnos, porque nos dio esta palabra, porque nos permite estar juntos a través de este medio. Yo te invito a que sigas haciendo tus devocionales en casa. No olvides que todos los días debemos de estar en comunicación con Dios. Que ya sea tú solito tengas tu tiempo individual con Él y tu tiempo con papá y con mamá para leer la palabra, pero que todos los días te acerques a Dios en oración y en lectura de su palabra. Recuerda también que tenemos nuestras clases los sábados a las 4 de la tarde, por los cuales daremos aviso por los cultos de Facebook o por WhatsApp. Y también te recordamos que nuestra cita en estos domingos es a las 11 en punto de la mañana. Y puedes encontrar todos estos videos grabados en Facebook o en YouTube para que puedas compartirlos también. Me dio muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga, chicos. Cuídense mucho, que disfruten este domingo y nos vemos muy, muy pronto. Que Dios los bendiga y hasta luego. Bye.